navegación a distancia. Y el tema de hoy es movimiento lineal. El movimiento lineal lo podemos clasificar en dos tipos: el movimiento unidimensional y el movimiento bidimensional. El unidimensional se va a trabajar de dos maneras: movimientos en el eje horizontal o eje X, y el movimiento en el eje vertical, que vamos a denominar eje Y. En el eje horizontal vamos a tener movimientos sin aceleración o movimientos rítmicos, y a eso se les llama con velocidad constante. Los movimientos con aceleración, que inician despacio y se van acelerando, alcanzando velocidades superiores a cero, lo vamos a manejar con aceleración constante, que quiere decir que el incremento de velocidad va a ser un solo número, y con aceleración variable, que quiere decir que la velocidad puede incrementarse con el tiempo, generando valores diferentes de cero. En el eje Y vamos a tener el giro vertical, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Y la caída libre, que es soltar un objeto, única y exclusivamente, que corresponde al tiro vertical de lanzamiento hacia abajo, pero con velocidad inicial igual a cero. Este se clasifica como aceleración constante porque manejamos la gravedad como un solo valor local de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En el movimiento bidimensional, que va a ser en el segundo periodo, vamos a manejar movimiento parabólico, movimientos que son grabados sobre una superficie terrestre con aceleración constante, que es la gravedad, y vamos a manejar lanzamientos horizontales con velocidades en el eje X y lanzamientos con un ángulo diferente de cero, como el movimiento de una pelota en un juego de básquetbol, y el movimiento circular como ruedas de la fortuna. En todo problema vamos a tener dos tipos de información: la información que se llama datos de entrada y la información que se llama variables de salida. Aquí van a estar las incógnitas, aquí vamos a poner las incógnitas, y aquí vamos a poner precisamente los datos. Los datos generalmente son la masa y el tiempo, y las variables de salida son las variables que vamos a controlar. Estas variables que vamos a controlar son la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. El tiempo puede ser una variable de entrada, y así también la gravedad, si esta no cambia. El caso más simple es velocidad constante en el eje X, y su fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo o posición entre tiempo. De aquí podemos despejar la X igual a la velocidad por el tiempo, o el tiempo como la distancia entre la velocidad. Ejemplos de velocidad constante: el caminar rítmicamente, el movimiento con tracción animal, o cualquier movimiento como bailes, ritmos de bailes. En el caso 2, que son movimientos con aceleración constante, estas son las ecuaciones que más se utilizan. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y una velocidad promedio, que es la suma de las dos velocidades, inicial y final, divididas entre 2. Estas mismas formulitas, quitando la aceleración por gravedad, se transforman en las ecuaciones del tiro vertical y caída libre, que son, en tercer caso, lanzando el objeto hacia arriba, sería un tiro de lanzamiento vertical hacia arriba. La velocidad inicial se va a tomar positiva, y la gravedad siempre va a ser hacia abajo. La gravedad siempre la vamos a manejar como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. En el otro lanzamiento hacia abajo, la velocidad inicial es negativa, y la gravedad siempre es hacia abajo, como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al soltar un objeto, que es el siguiente caso, que es caída libre, la gravedad sigue siendo negativa,
pero la velocidad inicial es cero. La velocidad final va a ser negativa porque va en dirección hacia el centro de la Tierra. Es todo por hoy. Regresamos con los ejemplos.